Buenos días, queridos hermanos. Vamos, por favor, a Filipenses 1, 18 al 20. Vamos, por favor. Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos? ¿Sí? Filipenses 1, 18 al 20. Bueno, 18b. Pero vamos a leerlo desde el 18. Mientras más contexto tenemos, mejor. Amén. Sí, lo tenemos, mis hermanos, lo hemos encontrado. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Filipenses 1, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo número 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Amados hermanos, antes de empezar, vamos a orar. Vamos a dirigirnos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Creador, no como un acto protocolar, porque en verdad lo necesitamos. Necesitamos a Dios aún para creer, aún para escuchar, porque somos especialistas en desviarnos, mis hermanos. Me incluyo, digo somos, porque es nuestra tendencia, escaparnos de las verdades de Dios y escaparnos de Dios, por lo tanto, en última instancia. Así que, mis hermanos, dirijámonos a Dios con humildad, porque su palabra va a ser expuesta. Vamos a orar. Dios mío, Padre Santo, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, con un solo galardón, la muerte de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, nos acercamos con esa única y gloriosa confianza, recordando, Señor, que nunca tuvimos nada bueno en nosotros mismos para darte, que precisamente, Señor, por eso enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados, para que podamos decir con tranquilidad, Abba, Padre. Que esta mañana, Señor, recordemos que eres nuestro Padre, que nos ama, y que nos ama tanto, Señor, que ha provisto este medio de gracia, la predicación de tu palabra. Dios mío, ayúdanos a que hoy día veamos dónde están nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, pero de manera profunda. Mi Señor, muéstranos que realmente eres digno de ser alabado. Dios mío, nos encomendamos en tus manos, tan tiernas, tan buenas, tan capaces y tan misericordiosas. Con esa confianza nos acercamos, Señor, pidiéndote de manera humilde que obres en nuestros corazones. Perdónanos si algunos hemos venido con un corazón altanero. Que seamos humillados, confrontados y animados con tu palabra. Nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, la palabra del Señor empieza diciendo, en el versículo número 18, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y Pablo en el versículo 18 dice, en esto me gozo y me gozaré aún.
La semana pasada estábamos viendo, mis hermanos, que Pablo estaba gozoso. Estaba en la cárcel, pero estaba gozoso. ¿Y por qué estaba gozoso, mis queridos hermanos? ¿Alguien lo puede recordar? Porque le daban buen almuerzo en la cárcel, ¿no? Cocinaban bien allá en Macedonia. Y en Roma, perdón. Él estaba gozoso, si podemos recordar, porque a pesar de todas las cosas, el evangelio estaba siendo predicado, el evangelio estaba siendo expandido, y ese era el gozo de Pablo. Y en el versículo número 18, bueno, en los versículos anteriores también estábamos viendo que había personas que predicaban el evangelio, algunos por rivalidad, algunos de buen corazón, pero al final Pablo no pierde el enfoque. Y él dice, ¿qué importa? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. Y está ahí el gozo de Pablo. Ahora, en el versículo 19 va a explicar de mejor manera por qué se goza tanto. Va a ampliar el motivo de su gozo. Y vamos a leer todos juntos el versículo número 19, que dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, bueno, aquí viene el detalle, depende a las versiones que ustedes tengan. En la clásica Reina Valera del 60 dice, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Pablo dice, sé que por vuestra oración y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, que desde luego es el Espíritu Santo, esto va a resultar en mi liberación, dice Pablo. Aquí la pregunta es, ¿a qué liberación se refiere Pablo? Pablo está confiado y está diciendo, esto va a resultar en mi liberación. Esto va a resultar en mi liberación. Ahora, si uno lee de manera apresurada, puede pensar que se está refiriendo a la liberación de la cárcel, ¿verdad? Finalmente, Pablo está en una cárcel y ahora está diciendo que esto va a resultar en mi liberación, ¿verdad? A primera vista podríamos pensar que Pablo se está refiriendo a lo siguiente, pero tengamos en cuenta lo siguiente. No sería consistente con lo que acabamos de leer versículos atrás. Todas las prédicas hasta el momento de hoy nos han mostrado que realmente el corazón de Pablo era que el evangelio sea predicado, ¿verdad? Hasta el momento, hasta donde hemos leído, ¿ustedes han visto algún indicio que el enfoque de Pablo está en salir de la cárcel? No, ¿verdad? Hasta el momento todo lo he leído, nosotros podemos concluir y ver y estar convencidos de que el corazón de Pablo es que el evangelio sea predicado, el evangelio sea expandido. Así que no tendría mucho sentido que después de decir, me gozo que el evangelio sea expandido, que mis prisiones han redundado en el progreso del evangelio. Es más, dice eso, ¿verdad? No tendría sentido que después diga, y ahora estoy confiado que voy a salir de la cárcel. No sería consistente. Así que esto significa algo mucho más profundo, mis hermanos. El contexto inmediato no apunta a una liberación física. Pablo escribe desde la prisión, pero él no muestra ansiedad por salir. Habla con gozo y gratitud, no con angustia o deseo de escapar. Entonces, en toda la carta su enfoque está en el avance del evangelio, el avance del evangelio. Así que, entonces, ¿a qué se refiere esto va a resultar en mi liberación, como dice Pablo? Bueno, para recordarlo, necesitamos para entenderlo mejor, necesitamos recordar que esta frase, esta frasecita, esto resultará en mi liberación, lo está diciendo Pablo, alguien más ya lo había dicho en la Biblia, muchísimos años antes. ¿Saben quién lo había dicho? Job. Lo había dicho Job. Y eso está en Job 13:16, ¿no? Job diciendo, lo cual, es decir, el hecho de haberme defendido ante Dios, me será por salvación. Ahora, en el idioma original, mis hermanos, la palabra liberación más precisamente se refiere a la salvación. Entonces, si nosotros recordamos el libro de Job, Job estaba sufriendo profundamente, ¿verdad? Y Job, en medio de su sufrimiento, dice prácticamente la misma frase: después de todo esto que va a pasar, esto va a terminar en mi liberación.
Ahora, Job en ese momento no estaba diciendo, yo confío que después todas estas escaras y todo este mal va a pasar. No, él tenía en mente algo más profundo, su salvación espiritual. Entonces, Job finalmente dice, estoy sufriendo, voy a seguir sufriendo probablemente. No sé si ese sufrimiento va a parar, pero lo que sí sé es que finalmente esto va a terminar en mi salvación. La misma palabra es la que está usando ahora, bueno, la misma frase es la que está usando el apóstol Pablo en este momento. Esto va a terminar en mi salvación, que es la palabra más adecuada. Entonces, Job no esperaba un alivio inmediato de sus sufrimientos. Él esperaba ser justificado por Dios. Él no sabía cómo exactamente iba a suceder eso, pero sabía que Dios lo iba a justificar, que Dios lo iba a vindicar, es decir, justificar. Y es por eso que Job decía, esto va a terminar en mi salvación. Del mismo modo, Pablo confía en que su situación, por medio de las oraciones y por el Espíritu de Cristo, va a producir el resultado que Dios ha determinado para su bien eterno. Entonces, no se trata de una liberación judicial o carcelaria, se trata de una liberación espiritual. Está hablando de su salvación, Pablo. En otras palabras, Pablo espera que al final su fe resulte genuina. Es decir, no estamos diciendo que Pablo dice, voy a pasar todas estas pruebas y al final voy a ser salvo. No, lo que está diciendo es que él espera que cuando termine todo esto, y es así como lo articula Pablo, finalmente esto va a resultar en que al final del día él va a ser salvo. Y eso me hace cuestionar, mis hermanos, cómo nosotros lidiamos con nuestros problemas. ¿Cuáles son nuestras expectativas respecto a nuestros problemas? Porque ciertamente nuestra tendencia es, yo, ¿cuándo voy a salir de este problema? Y cuando salimos de ese problema, malas noticias, viene otro, ¿verdad? Viene otro. Y nos podemos pasar la vida pensando que todo va a estar bien cuando este problema en particular termine. Pablo tenía una mirada hacia lo eterno. Él decía todo esto, y no solamente se refería a su cárcel, se refería a todas las cosas que le estaban sucediendo. Él dice, finalmente, esto va a terminar, pero va a terminar en mi salvación. ¿Sí? Muchas personas lamentablemente tenemos la tendencia, bueno, finalmente finalmente cuando pase todo esto voy a morir y listo. Pablo no dice, bueno, cuando voy a morir todo esto va a acabar. Él dice, cuando todo esto pase, va a terminar en mi salvación. Entonces, cuando Pablo dice esto terminará en mi liberación o en mi salvación, nuevamente no está pensando en salir de la cárcel. Está pensando que todo lo que está viviendo va a servir, atención, para afirmar su fe. No para ganar su salvación, sino para constatar que es un hombre salvo. Pablo, mis hermanos, en esta porción de las Escrituras, no espera una puerta abierta en la prisión, espera una puerta abierta en el cielo. Esa es la gran diferencia. Su liberación no es la de un preso que escapa, sino la de un siervo que persevera, aún en medio de las dificultades. Y esto nos debería dejar pensando nuevamente cómo lidiamos con nuestros problemas, cómo lidiamos con las cosas que el Señor está permitiendo ahora en nuestra vida. Porque nuestra tendencia natural es escapar del problema, salir cuanto antes. Y Pablo no estaba buscando salir de la cárcel precisamente, y no precisamente porque le gustaba la cárcel nuevamente, porque su enfoque estaba en glorificar a Dios en medio de lo que le estaba pasando. Pablo no busca que su sufrimiento termine, Pablo busca que su sufrimiento confirme su fe. Y en eso confía que pase lo que pase, Cristo va a ser su salvación. Y es que muchas veces, más de las que quisiéramos, oramos por liberación, hermanos, pero lo que realmente necesitamos no es salir del problema, sino ser purificados dentro de él.
Mis hermanos, Dios usa los problemas, Dios usa las pruebas, Dios usa aún nuestras caídas para que confiemos más en Él. O si me permiten decirlo de esta manera, para que por fin creamos de verdad en Él. Él permite los problemas. Solamente en el horno de los problemas, mis hermanos, nuestra fe no solamente es probada, es afinada. Solamente en el horno de los problemas, nuestra fe, nuestro carácter es moldeado. En las pruebas. Pero lo cierto es que no solemos y no queremos verlo así. Y es que como Pablo debemos confiar que aunque no siempre cambien nuestras circunstancias, Cristo siempre está obrando. Lo voy a repetir, mis hermanos. Necesitamos recordar que aunque nuestras circunstancias no siempre cambien, siempre lo digo, ¿verdad? Sería genial que hagamos una oración, Señor, que este problema termine, que esta enfermedad pase, que esta prueba termine ya. Amén. Volteamos y ya no está el problema. Sería genial, ¿no? Sería hermoso. Pero normalmente el problema está. La lucha continúa. El sufrimiento sigue ahí. Y nosotros necesitamos recordar esto, hermanos. Las circunstancias no siempre cambian de inmediato, pero Cristo siempre está obrando para mostrarse fiel y suficiente en nosotros. ¿No les ha pasado? A veces un creyente empieza con fe, orando, confiando en Dios, pero cuando el dolor no cesa, surge la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? Como lo diría el Salmo 77:9. ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? De hecho, así clamaba el salmista aquí. Era un hombre fiel, pero estaba confundido por el silencio de Dios. Sin embargo, en ese mismo salmo, versículos después dice, traeré a la memoria las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Así que, mis hermanos, a veces estamos perseverando en el Señor, estamos haciendo lo que la palabra del Señor dice. Pero suelen haber momentos en que no vemos frutos. Evangelizamos a todas las personas que podamos, compartimos el mensaje del Evangelio y nada pasa. Oramos fervientemente para que nuestros seres más queridos vayan a la fe y aparentemente nada sucede. Y es ahí en el momento en el que puede surgir esta duda. ¿Vale la pena seguir confiando? ¿Valdrá la pena seguir confiando en Dios en medio de todas esas cosas? Por supuesto que sí. Mira cómo dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos desmayamos, si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, mis hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Gloria a Dios si estamos sufriendo en medio de nuestra perseverancia en las cosas de Dios. Y yo les animo, no importa si no ves frutos inmediatos, o no importa si no ves los frutos que tú quisieras. No te canses. ¿Estás luchando contra un pecado en particular? Sigue luchando, mi hermano y hermana. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No nos cansemos. No nos cansemos de dar la buena batalla de la fe. Y tenemos que recordar ciertamente que el Señor suele trabajar en silencio para moldear nuestro corazón antes de moldear nuestras circunstancias. Y tenemos que recordar que lo necesitamos. Solemos pensar que lo que necesitamos es un cambio de nuestras circunstancias, cuando lo que necesitamos es un cambio en nuestro corazón. Y nuestro Señor es tan bueno que normalmente va a permitir que la circunstancia siga para moldear tu corazón. Y veámoslo así porque es así. En nuestra inmadurez simplemente podemos pensar que Dios no está oyendo o que Dios no está obrando. Pero Él está obrando aun cuando aparentemente no hace nada.
Porque solemos ser tercos, hermanos. Solemos ser más tercos de lo que quisiéramos. Pero el Señor va a moldear nuestro corazón, aún a través de las circunstancias. Ahora, otra cosa que es digna de ser notada, resaltada, es que Pablo dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y hemos dejado claro, la liberación de la que Pablo está hablando es su salvación futura, el momento en el que esté con el Señor Jesucristo. Sin embargo, no podemos pasar por alto que dice que gracias a qué Pablo va a llegar a ese punto. Él dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo. Interesante, ¿no? Una de las cosas a las que él atribuye ese momento glorioso en el que él va a llegar por fin a la meta es a las oraciones de los hermanos. A las oraciones de los hermanos. Y cuando tú lees a Pablo, él frecuentemente pedía que oren por él. Rápidamente les leo. Por ejemplo, Romanos 15:30 dice, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios. Y es que Pablo no lo decía simplemente como un cliché. Y ese es el problema, ¿no? Lo solemos usar como un cliché. Ora por mí, por favor. Ora por mí. Y no tenemos la expectativa de que en verdad necesitamos esa oración de nuestro hermano por nosotros. Pablo lo necesitaba. Miren cómo dice en otras partes de la Biblia. En Colosenses 4:2-3, por ejemplo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros. Noten, Pablo no solamente dice, tengo una vida de oración, y también, por si acaso, también ora por mí. Cuando ves a Pablo instar a que oren, él siempre recuerda, ora por mí. ¿No les parece un poco extraño? Es decir, es Pablo, el gran apóstol Pablo, diciéndole a un mortal como nosotros que oren por él. Sí, y es que Pablo necesitaba de las oraciones. 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. En 2 Tesalonicenses, orad por nosotros otra vez para que la palabra del Señor corra y sea magnificada. Así que, hermanos, en esta vida nunca vamos a entender perfectamente la relación entre la oración humana y la actuación divina. No lo vamos a entender. Sinceramente es un misterio. Pablo no explica en absoluto a qué se refiere aquí en el versículo número 19, pero Pablo lo da por hecho. Oren por mí. Oren por mí. Y otra de las cosas que Pablo dice es la ayuda provista por el Espíritu Santo, que aquí lo articula como el Espíritu de Cristo, ¿no? Pero él recuerda que finalmente quien va a sostenerlo es el Señor Jesucristo. Pero son dos cosas. Él sabe que va a llegar a la salvación al final, pero él se sabe dependiente. Y ese siempre es nuestro gran reto. Lo notable aquí, mis hermanos, es que no solo se sabe dependiente de Dios, se sabe dependiente de las oraciones de sus hermanos. Y nuevamente, no vamos a saber en esta vida exactamente cómo funciona, entre comillas, esto. No sabemos hasta qué punto nuestras oraciones van a influir en cómo el Señor mueve su mano. Pero ciertamente Pablo lo da por hecho. Él tranquilamente pudo haber dicho que Dios me ayude. Él me va a ayudar, Él me va a sostener. Pero también Él atribuye ese punto a sus hermanos, a la oración de sus hermanos. Él atribuye su perseverancia también a la oración de sus hermanos. Entonces, Pablo explica en el versículo número 20 ahora cómo espera que esta liberación se manifieste. Permítame explicarles, por favor. Pablo está diciendo, yo sé que al final voy a hacer todo esto que me está pasando, va a terminar en mi salvación. ¿Sí? La pregunta es, Pablo, genial, ¿y cómo estás tan seguro? ¿Qué te da la seguridad de que ese día va a terminar en tu salvación?
¿Por qué estás tan seguro? ¿Qué le daba la seguridad a Pablo para hacer esa afirmación? Porque a veces nosotros confundimos la fe con una especie de optimismo ingenuo. Por ejemplo, descuidamos nuestras responsabilidades financieras, gastamos nuestro dinero sin medir, lo hacemos como sea, y no sé por qué esperamos que Dios arregle las cosas, nuestros asuntos financieros. No sé cómo, pero Dios lo va a solucionar. Eso es un optimismo ingenuo, mis hermanos. Eso no es fe. A veces descuidamos nuestras relaciones, descuidamos a nuestras esposas, podemos descuidar a nuestro cónyuge, podemos descuidar nuestro matrimonio y por algún motivo nosotros pensamos, bueno, Dios ya lo va a arreglar, lo va a solucionar, sin que haya arrepentimiento ni esfuerzo por nuestra parte. Eso, mis hermanos, no es fe, es presunción. Y la presunción es pecado, mis hermanos. Pero volvemos al punto. Entonces, a lo que yo quería reflejar con esto es, si tú, volviendo, digamos, al ejemplo del gasto del dinero, ¿no? Estás gastando tu dinero como sea, estás derrochando, no planificas, gastas por gastar. Y luego dices, no sé cómo, pero al final de año voy a tener un ahorro impresionante, ¿verdad? Entonces yo te diría, hermano, si estás tan mal ahora, ¿qué te da la certeza de que vas a ahorrar? Discúlpame que sea tan preguntón, ¿no? ¿Qué te da la seguridad? Algo de lo que estás haciendo debería darte la seguridad en el futuro. Pero bueno, yo quiero volver con lo mismo a Pablo. ¿Qué estaba pasando en el presente a Pablo? ¿Qué estaba sucediendo en el presente a Pablo para que le dé esa seguridad futura? Ese es el punto. Y lo que estaba pasando Pablo en el presente era sufrimiento. Y Pablo dice, estos sufrimientos me demuestran que estoy siguiendo el mismo camino de Cristo. Y por lo tanto eso demuestra que al final voy a estar con Él. Nuevamente, Pablo no está ganando el favor de Dios con sus sufrimientos. Los sufrimientos prueban que Pablo es un discípulo de Cristo. Pablo tenía una fe basada en la obra de Dios, pero probada con el sufrimiento. Nuevamente, sus pruebas no eran el precio de su salvación, eran la evidencia de una fe genuina que persevera en medio del dolor. La fe genuina, mis hermanos, persevera en medio del dolor. Él podía ver en sus cadenas, es decir, Pablo, no un castigo. Él veía la confirmación de que Cristo realmente estaba en él. Y eso es una gran diferencia. Así que la fe verdadera no se apoya en ilusiones, se apoya en la fidelidad de Dios. La fe verdadera, mis hermanos, no evita el sufrimiento, sino confiar en Dios en medio del sufrimiento. Miren cómo dice Pablo en el versículo número 20. Versículo número 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida y por muerte. En el versículo número 20 nosotros vemos que Pablo tenía claridad en lo que no quería hacer y claridad en lo que sí quería hacer. Y espero, mis hermanos, que después de esta prédica nosotros también salgamos con esa claridad. La claridad de saber qué quiero ser, pero la claridad también de saber lo que no quiero ser. Y Pablo sabía estas dos cosas. Pablo, en primer lugar, muestra lo que no quería ser. ¿Te has puesto a pensar en algún momento qué es lo que no quiere ser? Raras veces nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Oye, ¿qué es lo que no quiero ser? Bueno, Pablo lo tenía claro. Pablo no quería ser motivo de vergüenza.
Y él confía, en nada voy a ser avergonzado. Ahora, no era el tipo de vergüenza que normalmente tenemos nosotros. Es decir, ¿qué cosas normalmente nos avergüenzan, mis hermanos? ¿Por qué cosas normalmente te sentirías avergonzado? Ah, bueno, eso, aunque se manifieste de diferentes formas, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, las cosas en las que los jóvenes se avergüenzan normalmente. Ser vistos como muy religiosos o muy fanáticos entre sus compañeros, no encajar en las modas, no encajar en el grupo, que la gente lo vea como anticuado. Son cosas en las que los jóvenes se avergüenzan normalmente. Los más adultos también hay cosas en las que se avergüenzan. Por ejemplo, no ser reconocidos, no ser valorados por sus capacidades. Y cuando tienen hijos, comparan sus hijos, ¿no? Que sus hijos no sean tan exitosos como los hijos del vecino. Son cosas que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, si yo te preguntaría a ti, ¿qué cosas te avergüenzan? ¿Qué cosas normalmente te avergüenzan? Todas estas cosas suelen ser motivo. Pero mira el contraste de lo que le avergonzaría a Pablo. ¿Sabes qué le avergonzaría a Pablo? Buscar primero la comodidad o la reputación antes de la obediencia. Eso para Pablo sería motivo de vergüenza. ¿Sabes qué le avergonzaría a Pablo? Temer más el respeto de los hombres que la comunión con Dios. ¿Sabes qué le avergonzaría a Pablo? Negar la cruz para mantener la paz con el mundo. Así que para Pablo, la gran vergüenza no era la cárcel, era fallarle a Cristo. Pablo no teme quedar mal ante la gente, teme deshonrar a Dios. Ahora, miren este contraste, hermanos, lo que le avergüenza a las personas frente a lo que debería avergonzar a un creyente maduro. Lo que avergüenza al mundo, ser rechazado o diferente. Lo que avergüenza al creyente maduro, negar a Cristo con silencio o con cobardía. Otra cosa que avergüenza al mundo, perder estatus o éxito. Pero lo que debería avergonzar a un creyente maduro es perder la fidelidad y el testimonio. Lo que avergüenza al mundo, ser juzgado por otros. Lo que debería avergonzar a un creyente maduro, ser hallado infiel ante Dios. Lo que avergüenza al mundo, que su imagen sea dañada. ¡Ay, mi imagen! Lo que avergüenza a un creyente maduro, que el nombre de Cristo sea deshonrado por causa tuya. ¿En cuál de estas dos vergüenzas nos identifican más? Pablo no temía quedar mal ante el César. Él temía fallar ante Cristo. Es decir, cuando tú ves a Pablo diciendo, en nada seré avergonzado, él tenía en mente el día en que iba a estar con el Señor. ¿Qué es lo que me lleva al siguiente punto? ¿Qué es lo que sí quería hacer? Lo que no quería hacer, ser avergonzado. Lo que sí quería hacer, magnificar a Cristo en su cuerpo. Magnificar a Cristo en su cuerpo. Lo que sí quería hacer, glorificar a Dios con su cuerpo. Lo interesante es acá, ya sea por vida o por muerte. Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo. Noten que él dice en mi cuerpo, y ese es un gran desafío para cada uno de nosotros, porque es genial ver a la distancia, ¿no? ¡Wow, Pablo, qué genial! Cómo se sacrificaba, cómo estaba en la cárcel. ¡Wow, ese es un hombre de Dios! Ok, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu cuerpo? ¿Qué hay de tu vida? Porque es mucho más cómodo, ¿verdad? Ver la santidad a la distancia. Es mucho más cómodo ver la santidad desde la comodidad de perdónenme el uso de la palabra, desde la comodidad de nuestra flojera. Y ahora,
Todos nosotros, hermanos, necesitamos recordar, todos luchamos con el temor al ridículo. Todos luchamos con el rechazo al fracaso. Pero el creyente maduro, mis hermanos, y aquí está la gran diferencia, aprende a temer una sola cosa: deshonrar a Cristo. Deshonrar a Cristo. La mayor vergüenza para Pablo iba a ser que su vida niegue a Cristo. Para Pablo el problema, cuando dice no seré avergonzado, él no tenía en mente a los guardias o al César. Hoy, ¿qué voy a decir? ¿Qué vergüenza? ¿Qué va a decir el César? Esa no era la vergüenza de Pablo. La vergüenza de Pablo iba a ser que las presiones finalmente hagan que él niegue a Cristo. Pero él decía, en nada seré avergonzado. ¿Por qué? Voy a magnificar a Cristo. Ya sea con mi vida o ya sea con mi muerte. O ya sea con mi muerte. Así que la mayor vergüenza, mis hermanos, es haber negado a Cristo con tu vida. Yo quiero poner una pausa aquí. La mayor vergüenza es haber negado a Cristo con tu vida. La gran desgracia con algunos de nosotros es que no lo vamos a negar con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden decir que lo amamos, pero lamentablemente nuestras vidas van a gritar lo contrario. Es una gran vergüenza. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el creyente no solamente debe vivir para la gloria de Dios, sino que puede vivir para la gloria de Dios. Y en eso consiste la vergüenza. Nunca se trata de que no pudiste, se trata de que no quisiste. La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho libres del pecado, que ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos libertad en Cristo. El creyente, por favor, recuérdenlo, no solamente debe, puede vivir para Él. Lo tengo que decir porque estamos tan mal acostumbrados a nuestro pecado, estamos tan mal acostumbrados al fracaso, que finalmente podemos decir, no puedo. Y deberíamos mirarnos al espejo con valentía y decir, no quiero. Y más aún deberíamos decirle con sinceridad, no quiero. Señor, perdóname. En el fondo no quiero. Un creyente no solamente debe vivir para la gloria de Dios, puede. Mi hermano, una de las cosas grandes que te quiero decir esta mañana es, puedes vivir para la gloria de Dios. Porque me temo que algunos simplemente ven el vivir para la gloria de Dios como un ideal lejano, que sería muy bonito, que sería hermoso, pero esta es la realidad, ¿verdad? Puedes, en Cristo puedes. Hay victoria en Cristo. Amén. Ahora, la confianza que Pablo tiene, recuerden, también necesitamos recordar, es dependiendo de Dios y dependiendo de las oraciones. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el Evangelio? Vamos, por favor, rápidamente a Romanos 8:11. Vamos a Romanos 8:11, por favor. Ayúdenme con vuestro amén cuando encuentren Romanos 8:11. Dice así la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también los cuerpos de vuestros predicadores favoritos. Eso dice, mis hermanos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que ninguno tiene excusa, mis hermanos. Es la confianza. Pablo no teme la muerte o no duda de su salvación porque el poder de la resurrección ya opera en él. Y de eso vamos a hablar con más detalle en Filipenses 3:10. Pero la confianza de Pablo no está en su aguante. La confianza de Pablo está en el Espíritu de Cristo, como lo hemos visto en el versículo 19.
Y el Espíritu de Cristo es la garantía de que nada puede separarnos del amor de Dios. Así que, mis hermanos, el Señor nos ha mostrado muchísimas cosas, pero yo quisiera terminar con la pregunta: ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Hemos visto, mis hermanos, que Pablo no medía su esperanza por la posibilidad de ser liberado de la cárcel, ¿no? Sino por qué, por la certeza de que Cristo iba a ser exaltado. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿estoy viviendo con las expectativas centradas en esta vida o con la mirada puesta en la eternidad como Pablo? Es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Tus expectativas solamente se limitan en esta vida? Es decir, está bien que termines tus estudios, está bien que termines esa maestría, está bien que termines ese doctorado. No sé, está bien que termines los proyectos que tengas que hacer, pero la pregunta es, ¿solamente de eso trata esta vida? ¿Solamente de eso trata esta vida? Está bien que esperes que un familiar enfermo se recupere pronto, o tal vez tú eres esa misma persona que está enferma, pero de eso solamente se trata la vida, de salir de la enfermedad, de terminar mi carrera. ¿O estamos teniendo la mirada en la eternidad? Pablo tenía la mirada en la eternidad. Nosotros, en cambio, hermanos, solemos medir la fidelidad de Dios por la rapidez con que Él resuelve nuestro problema. Y ese es nuestro gran problema. ¿Cómo medimos la fidelidad de Dios? Y Pablo no medía la fidelidad de Dios con la cárcel. Él veía la fidelidad de Dios en el futuro. No seré avergonzado. No voy a ser avergonzado. Sí, estoy en la cárcel, pero Cristo va a ser exaltado. Pero el problema con nosotros, hermanos, es que nuestra lógica no suele ser así. Nuestra lógica suele ser con cuán rápido Dios resuelve nuestros problemas. Y es buen momento para recordar Colosenses 3:2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una segunda pregunta importante que espero que nos hagamos, y espero de corazón que la meditemos, es la siguiente: ¿he confundido mis deseos personales con la verdadera esperanza cristiana? ¿He confundido mis deseos personales con la verdadera esperanza cristiana? Semanas atrás lo vimos, ¿verdad? Dios nunca falla. Lo que falla es nuestras expectativas en esperar algo que Él nunca prometió. Ese es el detalle con nosotros. Pablo no esperaba ser liberado de la cárcel. Nuevamente, recuerden, Cristo va a ser magnificado, ahora también será magnificado Cristo, en mi cuerpo, por vida o por muerte. Ese era el punto de Pablo. Ese era el punto de Pablo. Así que nuestro problema es que a veces esperamos, tengo que decirlo, mis hermanos, que Dios cumpla no sus promesas, sino nuestros planes. A veces esperamos que Dios cumpla nuestros planes. ¿Esa es tu expectativa en la vida? Está bien que tengas planes. Nuevamente, no es pecaminoso. Pero tu expectativa es que Él cumpla tus planes. Porque Pablo, en lugar de esperar que se cumplan sus planes, esperaba ser hallado fiel, no exitoso. Lo voy a repetir: Pablo esperaba ser hallado fiel, no exitoso. Y yo te pido que tu oración sea esta: Señor, ayúdame a que al final del día yo sea hallado fiel. Pero estamos tan ocupados con nuestros hermosos planes, con nuestros sagrados planes, que finalmente todo lo demás puede esperar, sobre todo Dios.
Y es que a veces nos esforzamos en el trabajo, en nuestros emprendimientos, y aún en la misma iglesia, ¿no? Y suele ver, y incluso a veces ni siquiera vamos a ver frutos inmediatos. Pero acá vemos en Pablo que el éxito desde la perspectiva del Evangelio no es tener resultados notables, sino permanecer fiel aun cuando nadie nos ve. En eso consiste el éxito para Dios. No en que tus planes sean concluidos. El éxito consiste en que seas hallado fiel. ¿Recuerdan al siervo fiel? Miren lo que dice Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Seamos fieles con lo que el Señor nos ha dado. Si nos ha dado mucho, amén, seamos fieles con eso mucho. Si nos ha dado poco, no nos comparemos, seamos fieles con eso poco que nos ha dado. ¿Cuántas conversaciones he tenido? Yo quisiera hablar así de elocuente como ese hermano. Si yo leería los libros que ha leído ese hermano, sería tan diferente en mi vida. Pero mira, yo hablo así nomás, yo leo así nomás. Sé fiel. Sé fiel con lo que el Señor te ha dado. Él te llama a ser fiel. Él no te llama a ser como el hermano tal. Él te llama a ser fiel a Él, a Dios. Finalmente, esta pregunta, hermanos, ¿estoy esperando que mi sufrimiento termine o que Cristo sea engrandecido en medio de él? Noten, mis hermanos, que todas estas preguntas tienen que ver con nuestra expectativa al futuro. ¿Qué esperamos al futuro? Todos esperamos algo al futuro. Aunque algunos de ustedes me digan, no sé, aunque no tengamos una certeza, esperamos algo. Y respecto a los sufrimientos, ¿qué estás esperando respecto a este sufrimiento que estás pasando? ¿Estás esperando que termine o que Cristo sea engrandecido en medio de él? Ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Que termine mi sufrimiento para poder magnificar a Cristo, ¿no? Gracias por hablarme de Dios, gracias por hablarme de todo esto, de su gloria, pero estoy ocupado con mis problemas, ¿sí? Que terminen esos problemas y vas a ver cómo yo voy a ir a Dios con todas mis fuerzas. Solamente estoy esperando que Dios me ayude a salir de este problema. Si esa hubiese sido la lógica de Pablo, mis hermanos, si esa hubiese sido la lógica, déjenme salir de la cárcel, ¿ya? Y después vemos qué hacemos con el Evangelio, después vemos y esperamos que Jesucristo sea proclamado. Solamente oren para que salga de la cárcel, porque el problema acá es la cárcel, evidentemente. No, ¿verdad? Que el Señor nos dé un corazón de glorificarlo a Él en medio de nuestros sufrimientos. Hazte, por favor, esa pregunta. ¿En verdad qué estás esperando? ¿Simplemente que este momento incómodo pase? ¿O estás esperando que Dios sea engrandecido en medio de este momento? Recuerden, por favor, Pablo no esperaba salir de la cárcel para alabar a Cristo. Lo hacía dentro de la cárcel. Su expectativa no estaba puesta en el cambio de las circunstancias. Las expectativas de él estaban en que Cristo fuera honrado por medio de ellas. Quiero terminar con esto. Un mensaje final para mis hermanos en la fe. Pablo estaba en su cárcel y de repente tú no estás en una cárcel física, ¿verdad? Pero sí de pronto estás en una cárcel emocional. Llevas tiempo esperando un cambio que no llega. Has sido fiel, pero te preguntas por qué Dios parece callar. O oras, pero no ves resultados inmediatos. Sea cual sea en la cárcel emocional en la que te encuentres, quiero que recuerdes algo, mi hermano. Cristo siempre está obrando, aun cuando no lo ves. Él siempre está obrando. Él no prometió que no habría cadenas.
Él prometió Él no prometió que no habrían problemas, pero Él sí prometió que los problemas y los sufrimientos no iban a tener la última palabra. La fe madura no dice, Dios me ama porque me saca del problema. Esa es una fe infantil. La fe madura dice, Dios me ama porque está conmigo en medio del problema. Y eso cambia muchísimo, mis hermanos, en cómo nosotros afrontamos lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Entonces, cuando sigues confiando, cuando oras aunque no entiendes, cuando permaneces fiel en medio de la duda, estás mostrando al mundo que Cristo es real, digno y suficiente. Porque qué fácil es cuando todo está tranquilo, ¿no? Qué espirituales todos somos, cuando todo va bien, ¡wow! Pero cuando nuestra fe es probada, cuando ves que alguien sigue confiando en medio del sufrimiento, es para darle gloria a Dios. Oye, pero ¿por qué no solucionas así, tal? ¿Por qué no simplemente falsificas estas cosas y te iría mucho mejor? Porque no honra a Cristo. ¿Por qué no honra a Cristo? Porque no honra a Cristo. Punto. Eso es lo glorioso en nuestras vidas. Eso debería ser lo glorioso en nuestras vidas. Que nuestra vida en verdad diga que Cristo vale la pena, que Cristo es digno de nuestros sacrificios. Así que esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad, mis hermanos, no es la ausencia de problemas. La verdadera libertad es la presencia de Cristo en medio de nuestros problemas. Por favor, piensa en eso. Porque en el fondo nosotros queremos salir del problema y después darle tiempo a Cristo. Y como te estás dando cuenta, ese día no está llegando, ni va a llegar. Porque estás diciendo con tu vida que no necesitas a Cristo. Porque estás diciendo con tu vida que Cristo es simplemente la cereza del hermoso pastel de tu vida. Cristo es mucho más que eso. Es Dios. Es tu Salvador. Es tu Señor. La verdadera libertad y esperanza del creyente no dependen de un cambio en sus circunstancias. La verdadera libertad y esperanza están en la certeza de que Cristo será glorificado en su vida, sea por medio de la vida o de la muerte. Que el Señor, mis hermanos, nos dé ese corazón. El corazón de decir, Señor, tu nombre está siendo exaltado con mi vida. Tu nombre está siendo exaltado con mi vida. Eso cambia mucho, mi hermano, porque hace que el enfoque termine en nosotros y empiece siendo Dios. Que simplemente dejemos de ser espectadores. Algunas personas dirán, wow, pero es Pablo. Mira, esa fe de Pablo es demasiado difícil de alcanzar. Pero si nos ponemos a pensar un poco, Pablo simplemente está dándole gloria a quien merece tener la gloria. Pablo simplemente está exaltando a quien debe ser exaltado. En un sentido sí es de admirar, pero en otro sentido es lo que es el llamado para cada uno de nosotros. Vivir para quien hemos sido destinados para vivir. Y que el Señor nuevamente, mis hermanos, nos muestre si hemos estado teniendo una vida de hipocresía, si hemos estado teniendo una vida alejada de Dios, si simplemente hemos estado pasándonos el tiempo esperando que el problema pase para ir a Dios, que el Señor nos conceda arrepentimiento. Es hoy el día en que Dios debe ser exaltado. Amén. En tu vida. En tu vida. En tu cuerpo. No en el cuerpo de R.C. Sproul, de Spurgeon. En tu cuerpo. O aún de Pablo. En tu cuerpo. En tu vida. No estás llamado a ser un espectador. Tira esas palomitas de maíz. Tú estás llamado a vivir para Él. Tú estás llamado a exaltar al Señor. Y que cuando el Señor te llame,
tú tengas esa tranquilidad de decir que lo has exaltado y que puedas tener la tranquilidad de irte en paz, en verdad, hermano. Decir, Señor, gracias, porque he sido fiel. No sé si podríamos decir todos esto, que he podido ser fiel, no perfecto, pero fiel. Fiel a las cosas que Él nos ha encomendado. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos tus verdades. Y la principal verdad, Señor, es que tenemos esa confianza que no vamos a ser avergonzados. Señor, la idea no es que podemos comprar nuestra salvación con nuestras acciones. Es imposible y sería un insulto a tu sacrificio. Señor, pero recuérdanos que aun cuando estemos en tu presencia nos rendirás cuentas. Sí, Señor, y cuando llegue ese día, te pedimos una sola cosa, que seamos hallados fieles. Perdónanos si estamos tan afanados, Señor, con nuestros planes, que olvidamos, Señor, que esta vida al final del día se trata de exaltarte. Que mis hermanos te exalten con sus estudios. Que mis hermanos te exalten con sus trabajos. Que mis hermanos, Señor, te exalten aún con sus silencios cuando sea necesario. Y, Señor, que mis hermanos te exalten cuando estén por partir de este mundo. Padre Santo, nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.